¿Alguna vez te has preguntado por qué te sale un mensaje de error diciéndote que tu nombre de usuario de Twitter no está disponible? ¿O cómo Amazon puede dar seguimiento a tantos pedidos, clientes y productos? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la creación de una base de datos. Una base de datos es una colección de información que está organizada para poder almacenar, gestionar, actualizar y acceder a los datos fácilmente. Hay mucha información en movimiento en una base de datos y puede ser complicado llegar a entender cómo los elementos interactúan entre sí. Es por esto que un ingeniero o administrador necesita una representación visual para entender fácilmente cómo todos estos elementos están relacionados y cómo trabajan en conjunto. Aquí es donde precisamente entran los diagramas entidad-relación. So let's say you're opening your own online store for something like specialty cat accessories, and you want to be able to keep track of all sorts of information surrounding your sales. Most people would just open a spreadsheet and start putting in things as orders come in. Maybe it looked like this. Mary's our customer, she buys a cat leash, and you capture all this information. And you just record this information for each of your customers that trickle in. But maybe later Mary buys something else, like 3 cat leashes, and at this point she's moved to a bigger place to have room for all her cats, so her address is different. Now you've got redundant information, some contradicting values for your customer's address, and if your specialty cat store got enormously popular, these issues would just escalate. Mary calls to ask about one of her orders, and when you pull up her information, you get 3 different addresses, all these disorganized orders, and you're not even sure you're looking at the correct customer because there are 3 different Mary Johnsons in your spreadsheet. You could see how this might lead to a messy situation. Shipments could get sent to the wrong place, customers might get mixed up, and the wrong products could get sent to the wrong people. So how would you resolve this? Instead of having just one massive spreadsheet, you'd separate the information into different bite-sized tables. So with our cat store, for example, you might start by creating a table that lists all of your customers, and then a separate table that lists out all your products, and then another table that records each of your orders. This separates the data you're pulling in a much more efficient way. So here's what your customer table might look like. You can see we've got Mary again, but now she won't be repeated into several different rows. Any change to her address, contact info, or even name can be updated in this one consolidated place. The product table would have all your cat accessory inventory. As you add or remove items, this would be the one place where you'd make those changes, and orders would keep track of every single sale you make. Now these tables, although separate, have connections to one another, and it's these connections that form the database. We'll start in the customer table. Let's say someone goes to our online store and makes a purchase. It's a guy named Ronald, and he's in the market for a cat costume and buys one from our store. When he checked out, he entered all his contact info, and we've recorded it in this customer table and assigned him a customer ID. Let's move over to the product table. This lists all our inventory, and here's the cat costume he wanted. We keep track of it with a few fields here, like product ID, quantity in stock, and product type. And then when Ronald actually ordered the cat costume, we record that specific purchase information in the order table. Here you can see we pulled in the customer ID from the customer table, so we know it's Ronald. We also pulled in the product ID from the product table, so we know that he purchased this cat costume. And there's other data in here that tells us about the date of the sale, shipping address, quantity, etc. It's pretty obvious that this system we're using now is far more organized than our single spreadsheet from earlier. Not to mention, it's far more robust in handling large amounts of data and information. Entity relationship diagrams come in. It's a visual way of looking at your database structure. Each table translates into an entity, and your column categories, like customer name, address, purchase date, etc., are listed as attributes in their respective entity. Finally, the programmed connections between your tables, like how Ronald's order referenced a specific product ID and his customer ID, those are visualized through relationship lines. La entidad puede ser un cliente, un pedido, y no nos podemos olvidar del producto, los zapatos. Cada entidad va a tener lo que llamamos atributos. Los atributos son las propiedades o características. En este caso, bajo la entidad del cliente tenemos el número de ID del cliente, nombre, apellido, calle, ciudad, código postal y teléfono. Es importante recordar que las entidades en tu base de datos son las filas y los atributos son las columnas. Tenemos las diferentes entidades y atributos en la pantalla, pero vamos a hablar sobre la relación que existen entre estas diferentes entidades. Las relaciones describen los vínculos entre las entidades que definen cómo interactúan. Lo hacemos dibujando una línea entre ellas.
Cuando dibujamos una línea entre estas entidades, estamos demostrando que hay algún tipo de vínculo o conexión. Ahora que tenemos nuestras relaciones, verás algunas notas en estas líneas. A esto se le llama cardinalidad. La cardinalidad define la relación en un contexto numérico, en particular en mínimos y máximos. Por ejemplo, en el lado derecho puedes ver diferentes tipos de cardinalidad. 1, muchos, 1 y solo 1, 0 o 1, 1 o muchos, 0 o muchos. No te asustes si esto todavía no tiene mucho sentido. Vamos a ver algunos ejemplos que te ayudarán a entenderlo. Continuemos con la relación y la cardinalidad que existe entre un cliente y el pedido. La mejor forma de hacerlo es pensar de forma lógica. Tenemos que pensar cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente y cuál es el número máximo de pedidos que un cliente puede hacer. Vamos a empezar con mínimos. ¿Cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente? Puede haber un cliente, pero puede haber 0 pedidos. Para mostrarlo tendremos el símbolo del 0. Ahora vamos a pensar en el máximo. ¿Cuál es el número máximo de pedidos que puede hacer un cliente? Como puedes imaginar, un cliente puede hacer un número infinito de pedidos. Para mostrarlo utilizamos el símbolo de 0 o muchos. Ahora vamos a hablar de la relación mínima y máxima entre los pedidos y los clientes. Nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima de clientes que puede tener un pedido? ¿Y cuál es la cantidad máxima de clientes que puede tener un pedido? Un pedido específico solo puede tener un cliente. Imagínate la confusión que se crearía si el mismo pedido tuviera varios clientes. En este caso, solo puede haber solo un cliente para un pedido. Y lo mostramos utilizando este símbolo. Sigamos con la relación o cardinalidad entre pedidos y productos. Hagámonos las mismas preguntas. ¿Cuántos productos puede tener un cierto pedido? Para que exista un pedido, tiene que tener un producto, pero puede haber muchos productos en ese pedido también. Para mostrarlo en nuestro diagrama, cambiaremos la notación. Ahora nos preguntamos la misma pregunta al revés. ¿Un producto puede ser parte de cuántos pedidos? Un producto puede formar parte de ningún pedido, pero también puede ser un producto de muchos pedidos. Vamos a utilizar la notación de 0 o muchos en nuestro diagrama. Hemos construido nuestro diagrama entidad-relación. Este ejemplo ha sido algo pequeño, pero tiene los cimientos para construir diagramas de entidad-relación complejos. Nuestro diagrama simple del tutorial anterior. Así pues, tenemos entidades para cliente, pedido y producto y la cardinalidad correcta entre ellas. Veremos que al lado de cada atributo está la palabra clave. Esta columna está aquí para que podamos distinguir ciertos atributos, ya sea como claves primarias o claves foráneas. Empecemos con las claves primarias. Probablemente es más sencillo entender si nos salimos del diagrama y pasamos a la tabla que representa. Recuerda, cada entidad en tu diagrama representa una tabla en tu base de datos. Veamos la entidad de cliente como una tabla con filas y columnas. Tenemos aquí todas estas diferentes instancias del cliente. Y si eres Amazon o alguien así, tienes millones de clientes. Todos estos en esta tabla. Es un montón de clientes. ¿No sería mejor si pudieras usar un solo activador para distinguir de forma rápida y precisa quién es quién en esta enorme lista? Es ahí donde entra una clave primaria. Una clave primaria es un atributo o campo que identifica de forma exclusiva cada registro en una determinada tabla. Y dado que un único atributo puede lograr todo esto, tiene sentido que necesites solo una clave primaria por entidad. Así que para esta tabla de clientes, la clave primaria será un valor que distinga a este cliente de cualquier otro cliente en nuestra tabla. Para que alguno de estos atributos cumpla los requisitos, hay algunas reglas. En primer lugar, una clave primaria tiene que ser única, de forma que identifique solo un registro en tu tabla. Segundo, necesita ser inalterable. Sería muy difícil mantener un registro preciso de tus clientes si usas un atributo que no pudiera mantenerse constante. Y finalmente, una clave primaria no puede ser nunca nula. Eso simplemente significa que no puede haber ninguna ocasión en la que el valor pudiera dejarse en blanco. Así que veamos un cliente específico, como John en este caso, y determinemos qué datos podría identificarlo de forma exclusiva. Bien. No podemos confiar en los nombres, porque dos clientes totalmente diferentes podrían fácilmente compartir el mismo nombre y el mismo apellido.
Hay un John Smith aquí y un John Smith acá, pero son dos clientes completamente diferentes. Ni siquiera puedes confiar en una dirección porque podría haber dos clientes distintos viviendo en el mismo lugar. O bien, un cliente podría mudarse y entonces su dirección cambia. Así que una dirección no es única y rompe la regla de inalterable. Lo mismo sucede con un número telefónico. Así que nos queda el ID del cliente. Por diseño, cualquier tipo de ID se programa para que se incremente con cada agregado a la tabla. Este cliente se registra y se le asigna el ID de cliente 30016. Luego este cliente se registra y se le asigna el ID de cliente 30017. Y así sucesivamente. Puedes ver cómo el ID de cliente pasa todas nuestras reglas. Único, inalterable y nunca nulo. El ID de cliente de John lo identificará por completo como una instancia particular en nuestra base de datos y ese valor nunca se repetirá en esta tabla. Así que esta será nuestra clave primaria. He aquí algo interesante en qué pensar mientras estamos en este tema. ¿Alguna vez has creado un nombre de usuario para una cuenta y luego quisiste cambiarlo por cualquier razón y el sistema no te lo permitía? Bien, probablemente se debía a que tu nombre de usuario estaba siendo usado como clave primaria en la base de datos del sitio, y una clave primaria nunca se puede cambiar. Así es como el sitio te asocia a ti, el cliente, a tu cuenta. No te dejan cambiar la clave primaria porque el sistema depende de ella para tener registros precisos. O bien, ¿qué tal cuando estás configurando una cuenta nueva y tratas de crear un nombre de usuario, pero un mensaje de error te indica que ya está ocupado? De nuevo, eso podría suceder porque el nombre de usuario está siendo usado como la clave primaria, y esta no se puede repetir. No obstante, en nuestro ejemplo solo estamos usando un número de ID de cliente asignado al azar como clave primaria. Sabemos que siempre será único y que nunca se repetirá. Regresemos entonces a nuestro diagrama y anotemos esto poniendo PK, clave primaria, al lado del ID del cliente. Y yo borraré rápidamente cualquier otro texto para que todo quede más claro. Ahora, apliquemos esas mismas reglas para encontrar la clave primaria para nuestras otras entidades. Vayamos rápidamente a la tabla de pedido que esta entidad de pedido representa y concentrémonos en una instancia específica. Aquí parece que nuestro cliente John realizó un pedido que va para esta dirección y que se envió a esta hora. Al analizar los datos, ¿cuál podría ser nuestra clave primaria? Ya sabemos que los nombres y las direcciones no funcionan y que la fecha de envío tampoco. Se podrían enviar dos pedidos exactamente a la misma hora, así que la hora tampoco es un atributo único. Es muy claro que el número de pedido es la clave primaria, así que pongamos PK al lado del atributo en nuestro diagrama. Y finalmente, podemos ver la tabla que esta entidad de producto representa. Digamos que nuestro cliente John compró este producto aquí, una bonita bata Snuggie. En este momento ya sabes que el ID de producto será la clave primaria en esta tabla, así que lo anotamos en nuestro diagrama también. Cada una de estas claves primarias es única, inalterable y nunca es nula. Primarias definidas, hablemos sobre las claves foráneas. Una clave foránea es simplemente una clave primaria, pero en un lugar foráneo. Quizás tienes una clave primaria en una entidad, pero sería muy útil llevar estos datos a otra entidad. Es ahí que obtienes una clave foránea. Y queremos hacer notar estas claves foráneas para que podamos entender mejor cómo se relacionan entre sí nuestras entidades. Veamos cómo resulta esto en nuestro diagrama. Ya hemos establecido el ID de cliente como la clave primaria para la entidad de cliente. Sin embargo, el mismo atributo también está aquí en la entidad de pedido. ¿Por qué? Porque para cada pedido que registramos queremos saber exactamente qué cliente realizó este pedido. La entidad de pedido simplemente hace referencia al ID de cliente desde la entidad de cliente. Eso lo vuelve aquí una clave foránea, por lo que la marcaremos como tal. Y podemos seguir mostrando esa relación en nuestro diagrama ajustándola de forma que coincida con las claves primarias y foráneas. Simplemente movamos estas patas de gallo para que coincidan con los atributos PK y FK. Eso reafirma el hecho de que esta clave foránea en la entidad de pedido hace referencia a la clave primaria de la entidad de cliente. Repasemos cómo funciona esta clave foránea analizándola en la tabla de pedidos. Aquí están todos nuestros pedidos. Si vemos un pedido específico, vemos que tiene un ID de cliente de 30016. Esta es una clave foránea porque hace referencia a la clave primaria en la tabla de clientes.
Ahora sabemos exactamente con qué cliente estamos tratando al analizar este pedido específico. Así que John hizo este pedido, pero miremos más abajo. El mismo ID de cliente se repite porque John realizó otro pedido. A diferencia de la clave primaria, las claves foráneas no tienen que ser únicas. Se pueden repetir en una tabla. Si John compró mucho, su ID de cliente se repetirá mucho. Otra diferencia entre las claves primarias y foráneas es que puede haber múltiples claves foráneas en una entidad. Digamos que para cada pedido también queremos saber qué producto se está vendiendo. Agregaríamos el ID de producto a nuestra tabla. Y así es como se vería nuestro diagrama. Simplemente agregamos otro campo, escribimos ID de producto y dado que ID de producto es una clave primaria aquí, eso la vuelve una clave foránea en esta entidad. Ahora tenemos dos claves foráneas en nuestra tabla de pedidos.